noches, feliz miércoles. Bueno, aquí ya está noche en Miami. Feliz miércoles, mitad de semana. Quiero darles a todos la bienvenida a esta sesión más de esta serie de webinars que estoy realizando para inversionistas extranjeros. El día de hoy, bueno, vamos a estar conversando sobre un tema que me preguntan mucho como real estate, como agente de bienes raíces. Aquí me preguntan mucho de si invierten en una propiedad en bienes raíces aquí en la Florida, si pueden optar o no por una visa de inversión que les permita vivir aquí legalmente en los Estados Unidos. Esa es una pregunta muy común que siempre me hacen, ¿no? ¿Y cuál es el monto de inversión? Para responder esta pregunta, bueno, estoy muy bien acompañada el día de hoy. Para mí es un honor tenerte, Roberto. Roberto Ortiz es abogado de inmigración, experto en visas de inversión, con más de 20 años de experiencia. Muchas gracias por aceptar la invitación, Roberto. No, gracias por la invitación, Lisa. Placer estar aquí contigo hoy. Bueno, es muy importante que para todo lo que es asesoría legal, siempre se debe recurrir a un experto en leyes, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con casos de inmigración, que el abogado los asesore para diseñar esa estrategia que les ayude a tener ese estatus legal aquí en los Estados Unidos. Ninguna otra persona realmente tiene la potestad de orientar. Mucha gente en las redes se habla mucho, la gente tiende a recomendar cosas que no son, y bueno, siempre es importante recurrir a la persona indicada, en este caso al abogado de inmigración. Bueno, antes de comenzar, me quiero agradecerles a todos ustedes por inscribirse en este seminario, que seguramente va a tener información relevante para todos ustedes. Y bueno, veo que hay varios países aquí. Tenemos a Perú, a Bolivia, Nicaragua, Venezuela. Tenemos a varios países aquí que nos conforman en la audiencia. Quiero invitarles también a realizar sus preguntas en la medida que se les vayan surgiendo durante la presentación, y al final vamos a estar respondiendo una sesión de 10 a 15 minutos, ¿ok? Bueno, bienvenidos todos, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, como comenté, el tema del que hablaremos hoy es muy importante para muchos que están contemplando la posibilidad de emigrar a los Estados Unidos de manera planificada a través de estas visas. Sabemos que, bueno, como todos sabemos, la situación política, social y económica de todos nuestros países latinoamericanos siempre hacen que la gente esté impulsada a salir, lamentablemente, de nuestros países. Y bueno, hacerlo de manera planificada a través de esta visa de inversión es una excelente opción para la familia, ¿no? Como agente de bienes raíces, muchos se acercan a mí para hacer, por supuesto, las inversiones en bienes raíces. Es bien importante que antes de hacer cualquier inversión se pregunten el por qué quiero hacer esa inversión. ¿Okay? Lo primero es saber cuál es ese objetivo que tiene mi inversión. Esa es la principal pregunta que yo realizo en mi primera llamada con el cliente. Y bueno, básicamente las 4 razones por las cuales las personas invierten en los Estados Unidos son 4 razones básicas, ¿no? La primera es proteger su patrimonio en una moneda fuerte que pueda proteger su capital contra una inflación en sus países. La segunda razón es que muchos quieren generar un ingreso pasivo a través de la renta de estas propiedades, ¿no? Y bueno, están enfocados más que todo en un tema de rentabilidad anual. El tercer grupo, bueno, muchos compran las propiedades para simplemente tener una propiedad vacacional y que se le aprecie el bien inmueble en el tiempo. Y el cuarto grupo, son todos aquellos que requieren invertir para obtener un beneficio migratorio. En este caso, aquí es cuando interviene entonces el abogado de inmigración, el cual va a diseñar la mejor estrategia de acuerdo a su caso, ¿no? Bueno, voy a compartir aquí pantalla para que veamos un poquito la presentación, cuál va a ser más o menos la agenda que vamos a hablar hoy. En este seminario, Roberto nos va a estar explicando un poco cuáles son esas visas de inversión que permitan obtener ese beneficio migratorio, que le permiten a usted y a su familia vivir en los Estados Unidos por un periodo de tiempo largo, relativamente, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para calificar a esas visas de inversión? ¿Cuáles son los montos? Pregunta que es muy importante y recurrente. ¿Cuál es el monto mínimo de inversión?
cuáles son los beneficios de esa visa de inversión, quiénes se benefician si el grupo familiar se puede beneficiar, socios, etcétera. Cuál es los tipos de inversión que pueden dar opción a una residencia permanente, o cuál sería el camino o la vía para poder optar a una residencia permanente o ciudadanía. Bien, vamos a hablar un poquito sobre el proceso de aplicación, cuáles son los tiempos del proceso y los costos de la aplicación y de este tipo de visas. Bien, bueno, al final, como les comenté, vamos a estar haciendo una sesión de 10 a 15 minutos de preguntas y respuestas para atender a todas sus dudas. Y tengo una sorpresa final para todos aquellas que deseen invertir en bienes raíces, ¿no? Espérense hasta el final para el bono especial. Bueno, mi nombre es Lizeth Fernández, para los que no me conocen. Soy venezolana, soy inversionista en real estate desde el 2011. Soy realtor con licencia desde hace ya 7 años, con experiencia principalmente en el área residencial. Me especializo en propiedades de renta, también para inversionistas. El término realtor significa que soy miembro de la Asociación Nacional de Realtors, de la Florida Realtors, de la Asociación de Miami de Realtors, los cuales se rigen bajo altos estándares éticos que todos debemos seguir para poder atender al público. Además de recibir entrenamiento constante, para mantenernos al día con todo lo que tiene que ver con lo que es el mundo inmobiliario, tanto a nivel nacional, regional y local. Soy realtor, o la compañía a la cual pertenezco es eXp Realty, que es una empresa global que ya opera en 17 países alrededor del mundo. En Latinoamérica tenemos presencia en México, Colombia, Panamá, Puerto Rico y Brasil. Dentro de eXp Realty pertenezco al equipo C5 Global, que es el equipo de agentes hispanos más grande de los Estados Unidos, con ya más de 1.300 agentes a nivel global. Además, cuento con un equipo multidisciplinario de abogados, contadores, inspectores, casas de título, asesores de seguro, financistas. Además, también cuento con una relación muy cercana con todas aquellas personas, con todos aquellos agentes que trabajan en los proyectos de preconstrucción, para así poder orientar mejor a mis clientes en sus inversiones. La idea es ofrecer todos estos servicios de manera de que el cliente esté asesorada en todas estas áreas. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos a Roberto Ortiz, quien es el abogado de inmigración, es director de Wermuth Panel & Ortiz, que es una firma de abogados en Miami, que se enfoca en brindar soluciones comerciales, impositivas y de inmigración. Bueno, Roberto tiene más de 20 años de experiencia en el área de inmigración, practicando este tipo de leyes de inmigración durante los últimos 20 años, como mencioné. Es miembro de la Asociación de Abogados de la Florida y de la Asociación de Abogados de Inmigración desde el 2001. Roberto Ortiz también recibió su licenciatura en Administración de Empresas y Organización de la Universidad de Miami en Coral Gables, Florida, y recibió también el título de Juris Doctor de la Facultad de Derecho de la Universidad de St. Thomas en Miami, Florida. Así que bueno, tiene doble titularidad aquí, Administración de Empresas y Abogado. Muy bien. Practica leyes en varias áreas, incluida la de inmigración comercial, inmigración basada en familia. O sea que cualquier persona que también necesite traer a su familia también pueden facilitar en el proceso. ¿Correcto, Roberto? Correcto. Bueno, es orador también en seminarios en varios países de América Central y del Sur. Ha sido orador en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Venezuela. ¡Wow! Para inversionistas y profesionales que deseen inmigrar o realizar negocios aquí dentro de los Estados Unidos. Además, también es corroborador en asuntos de inmigración para la cadena CNN en español. Así que bueno, con ese currículum y con esa trayectoria, de verdad para mí es un honor tenerte aquí. Bueno, como mencioné, el objetivo de este webinar, voy a dejar de compartir porque ahora sí vamos como a conversar un poquito con Roberto. El objetivo de este webinar es brindar justamente la información necesaria para ayudarles a entender
¿Cuáles son las opciones de visas de inversión que tienen a su disposición y que le puedan permitir un beneficio migratorio a futuro? Y también pueden realizar las preguntas a sus abogados de inmigración de la manera que puedan ya tener algún tipo de conocimiento, ¿no? Para comenzar, me gustaría empezar a hablar sobre los tipos de visa de inversión que nos permiten entonces vivir legalmente dentro de los Estados Unidos. Roberto, ¿cuáles son esos tipos de inversión, visas de inversión que pueden existir? Bueno, antes de comenzar con eso, creo que es importante diferenciar. Aquí en Estados Unidos tenemos dos tipos de visas. Están las visas no inmigrantes y las visas inmigrantes. La visa no inmigrante es cuando la persona decide que solamente quiere venir por un tiempo temporal. Y la visa de inmigrante es cuando ya uno decide que quiere vivir en los Estados Unidos. Como dijiste anteriormente, eso es clave cuando uno se sienta con el cliente, determinar cuál es la meta para determinar qué tipo de visa vamos a usar. En los últimos, yo diría, 4 o 5 años, las dos visas más populares han sido la visa E2 y la visa EB5. La visa E2 es una visa no inmigrante y la visa EB5 es una visa inmigrante. Entonces, lo que podemos hacer, vamos a empezar con la E2. La E2 es una visa de tratado. ¿Qué significa eso? Significa que si el país donde uno nace tiene un tratado con los Estados Unidos, uno puede usar esa visa. La visa E2 es una visa de inversión. No hay un mínimo ni máximo de inversión. Por mi trayectoria, yo le recomiendo al cliente que sea una inversión de $150,000 o más. Pero yo sé que el público lo que quiere saber son los países. Bueno, en Centro y Suramérica son los siguientes. En Centroamérica son México, Honduras, Costa Rica, Panamá. En Suramérica son Colombia, Chile, Argentina y Paraguay. Bolivia y Ecuador tenían convenio con los Estados Unidos, pero en el 2018 terminó Ecuador y en el 2012 terminó Bolivia. Creo que Wow, recién. ¿okay? Okay. Sí. Perú nunca ha tenido convenio con los Estados Unidos, o sea que si una persona son de esos países, pues tienen que buscar otras alternativas. Venezuela Ahora, tampoco ni Brasil, ¿no? O sea, más correcto, poquitos. pero lo que pasa con Venezuela, Venezuela es diferente porque Venezuela tiene muchas personas que son como tú, que tienen doble nacionalidad. Hay muchas personas en Venezuela que tienen nacionalidad italiana, española o colombiana. España e Italia, ambos tienen convenio con los Estados Unidos, pueden hacerlo. Entonces, hay personas que si de verdad quieren hacer esa visa con los Estados Unidos, hay ciertos países que uno puede hacer una inversión en otro país, obtener un pasaporte en ese país para poder hacer la E2. Pero ahí tenemos que aceptarnos con el cliente y determinar si esa inversión, esa doble inversión que va a hacer es correcta, porque a lo mejor entonces podemos ir por la EB5, pero vamos a hablar primero de la E2. Okay, la E2, como dije, es una visa de inversión y tiene que ser una inversión activa. ¿Qué significa activa? Que cree empleo. Todas las inversiones o todos los tipos de visa en los Estados Unidos necesita que uno cree empleo en los Estados Unidos. ¿Tienen un mínimo número de empleados para la E2? No, si uno va a la ley no indica eso. Yo diría para la visa E2, yo diría de 2 a 3 empleados sería bueno tener, porque ha funcionado en los casos. Pero entre más empleados uno tenga, mejor es. Exacto, más fácil. Entonces, en cuanto a los requisitos de la E2 sería tener, primero que nada, tener un pasaporte que tenga, o sea, de un país que tenga un tratado con los Estados Unidos para ese tipo para ese tipo de visa E2 y bueno, tener una inversión sustancial que no hay un mínimo ni un máximo, pero que sea sustancial, que genere empleo, ¿no? Correcto. Ok, y en el caso de la EB5, ¿cuáles serían los requisitos? La EB5, como dije anteriormente, es una visa completamente diferente porque es una visa para inmigrar a Estados Unidos. En esa uno tiene que demostrar que tiene 500,000, va a hacer una inversión de $500,000, que esa inversión va a crear 10 empleados tiempo completo en 2 años y eso le da una residencia condicional primero y después uno puede cambiarla para remover la condición para obtener una residencia permanente. Ok, ¿eso en cuánto tiempo? O
O sea, si tienes una EB5, ¿en cuánto tiempo puedes aplicar a residencia? Usualmente en estos momentos se está demorando más o menos, yo diría, como 6 años para llegar a la permanente. Después, desde que uno invierte, hasta se puede demorar unos 6 o 7 años. Ok, ok, está bien. Sí. Ok, bueno, perfecto. En cuanto entonces, bueno, ya mencionamos los países de América Latina que son elegibles para la E2, los países que no son elegibles también. Esos países que no son elegibles, o sea, las opciones que tienen es buscar una segunda opción, como me mencionaste, entonces tener una segunda nacionalidad. O, Y bueno, o hacer la EB5 que no necesita ser de ningún país. ok, la EB5 entonces no importa de qué país es, nada más se No, requiere, es el dinero, correcto. el monto mínimo de inversión que es, yo tenía entendido que era 900.000, ¿eso cambió Ok, otra vamos vez? con la historia de los 900. Okay. Sí. Eh, el, el monto subió en noviembre 19 del 2019. Ujú. Subió de 500 a $900,000. En ese entonces hubo una demanda, porque cuando hubo ese incremento, la persona que el director de inmigración en ese momento no había sido formalmente eh, votado en el Congreso, o sea, en el sentido de que no era elegible para hacer Ese eh, cambio. ese cambio. Entonces, ganaron esa demanda y entonces en junio de este año bajó otra vez a 500. En Oh, estos momentos no sabemos qué es lo que va a pasar, si va a subir a 500, si va a subir de 500 a 750, que es el rumor, o se va a quedar en 500. ok. Ahora mismo, en estos momentos, está en 500, pero la EB5 tiene dos formatos de hacer. Está el formato directo, que es cuando uno compra un negocio propio y genera 10 empleados directos. Ese programa sí está abierto todavía. El otro programa, que es el programa de centros regionales, es cuando son proyectos en diferentes regiones de Estados Unidos que pueden utilizar empleados directos, indirectos, inducidos. Ese programa expiró junio 30 de este año. Entonces, estamos en un poquito de limbo porque ese programa no lo están aceptando las aplicaciones. Se supone que para diciembre 3 tengamos una respuesta, pero por el momento no tenemos nada. El Ok, rumor es que están pensando que van a subir el monto y que van a extender el programa otra vez a partir de diciembre. ok, ok, perfecto. O sea, te refieres a todos esos proyectos que están relativamente aprobados por el gobierno para poder invertir en ese tipo de propiedades, ¿no? Correcto. Sí, que Ok, son muchos veces son hoteles, restaurantes, sí, hospitales. ujú, ok. Ujú, Sí, han estado suspendidos algunos proyectos de los que yo tengo conocimiento. ujú. Ok. Bueno, la pregunta entonces del mínimo de inversión, que es la pregunta recurrente, no hay un mínimo. Una persona con 70.000, $40.000 puede hacer una inversión en un negocio en los Estados Unidos y optar por esta visa E2. 40,000 es muy bajo. Ok. Okay. 70 puede que lo podamos hacer, pero depende. Hay que ver el negocio, hay que ver cómo se va a hacer. Uno puede poner un anticipo de 70 y el resto lo puede financiar, que el Oh, dueño lo financie o lo demás, eso lo puede hacer. Pero 40 es muy bajo. Yo diría que 40 no serviría. O sea, en la carrera, yo llevo más de 20 años haciendo eso. Lo menos que hice fue $32,000, pero eso fue hace 15 años. ok. Reciente he hecho de 80, 90 y ha funcionado. Yo siempre le aconsejo al cliente que sea 150 porque he visto que ha sido una buena cifra. Ok, exacto. Bueno, pero interesante saber que tienen la opción de poder pedir un crédito de negocio para negocio, ¿no? O sea, y que puedan Pero financiar. no es crédito. Usualmente es el dueño que puede dar una nota. Debe El ser dueño, entonces un capital personal. no es que es personal, pero usualmente el banco no te va a dar un crédito. Usualmente si vas a comprar a crédito, usualmente es el mismo vendedor que te está dando el crédito. Correcto. Ok, el vendedor del negocio. Correcto. Correcto. Ok. ¿Cuáles serían los beneficios de esa visa E2 o EB5? ¿Puedes mudarte con toda tu familia? Pero recuerda que son dos, estamos hablando E2, Ujú. es decir, no inmigrante, EB5 es inmigrante. Con la E2, cuando ya te lo otorguen la visa, sí, puede venir la familia completa, o sea, familia, y esto es importante,
es inversionista, cónyuge, hijo o hija menor de 21 años. El hijo de 40 años se tiene que quedar en la casa. En el país de origen no puede venir para acá. ¿Sabes? Y eso lo estoy escuchando todo el tiempo, que una persona de 30 años le digan niño. Pero no son niños, son adultos. Y ya los Bueno, es que adultos, pues esa es la no. idiosincrasia No, yo sé, pero es importante que tengan eso en mente porque si claro. ese es el caso, eh, hay que hacer una planificación diferente y ver qué se va a hacer. Pero sí, Podría ser socio del negocio, ese hijo puede po- ser po- socio del negocio. po- podría ser el padre le puede dar un regalo en vida y entonces hace la inversión y lo puede hacer. Pero recuerde que entre más inversionista alguien, más alta va a ser la inversión. O sea que, porque estamos hablando que si son dos personas y solamente son 150, 75 y 75. Yo diría un poquito más alto, si fueran dos personas, por lo menos 90, 80, 90 mil dólares la inversión. Pueden haber más de 3 socios, o 2 o más socios dentro del... Eso depende del negocio que vayan a comprar. Y pues recuerda que no solamente es la inversión, si es también la creación de empleo, porque si estamos hablando de 3 personas, más personas se tienen que crear. Entonces eso depende del negocio que estén comprando. Ok. Y Igual, otra cosa importante, discúlpame, el cónyuge de la visa E2 tiene derecho a un permiso de trabajo. O sea que esa persona puede venir acá. O sea que si tenemos una pareja, usualmente la persona que tenga mejor currículum no es la persona que hace la inversión para que esa persona pueda obtener un trabajo y en un futuro pueda obtener una certificación laboral si necesaria para llegar a una residencia, porque la E2, como dije, es una visa no inmigrante que no llegue a una residencia. ok, entonces esa sería la vía como para poder obtener una residencia, ¿no? A través de esa certificación laboral del cónyuge que no está atada a la visa E2, ¿no? Correcto. Ok. Ok, bueno, perfecto. Y bueno, claro, ya estamos hablando de más socios, pero traer a un gerente de confianza con un perfil profesional dentro de la empresa, si es un solo socio y diga, bueno, voy a traer... Sí, si la persona si es del mismo país de tratado, sí lo puede traer como Se puede traer al hijo de 30 años con ese tratado. Si tiene título universitario, sí. Ok, tiene que tener ciertos perfiles. Correcto. Okay. Sí, no puede ser cualquier persona. Ok, ¿cómo funciona el proceso de renovación de esa visa E2? ¿Y por cuánto tiempo normalmente es? O sea, la visa dura, Okay. ¿cuánto tiempo es una excelente pregunta. La visa E2 depende del país cuánto tiempo la van a dar. ¿Okay? Por ejemplo, la mayoría de los países que hemos hablado en Centro y Sudamérica son 5 años, excepto 2. México, antes de la pandemia, era 1 año y subió a 4 años. Chile bajó de 5 años a 1 año. Entonces, si uno va al país de origen, si uno es chileno, le van a dar la visa por 1 año, si uno es mexicano, le van a dar la visa por 4 años, si uno es argentino, se la van a dar por 5 años. Y no hay límite de renovación y se renueva cada tiempo. Cuando uno va a esa renovación, lo que tiene que demostrar es que la inversión continúa. Ahora, algo importante que ha pasado durante la pandemia. Yo siempre, antes de la pandemia, mi consejo al cliente era aplique en el país de origen, porque en el país de origen le van a sellar la visa y después uno puede entrar y salir del país. Desgraciadamente por la pandemia tuve que cambiar porque muchas personas, los consulados estaban cerrados, entonces muchas personas se querían venir ya. Entonces la persona entra a Estados Unidos, puede esperar 60, 90 días y después de 60, 90 días puede hacer un cambio de estatus de turista a visa E2. Ahora, ¿qué pasa? Solamente le van a otorgar 2 años y la puede seguir renovando cada 2 años. Aquí en los Estados Unidos no le van a sellar el pasaporte, solamente le van a aprobar la estadía. Si uno quiere salir, tiene que salir al consulado y tiene que hacer otro proceso, como si fuera de empezar de cero. ¿Okay? Entonces, eso creo que es importante decir eso porque es algo que está pasando en estos momentos. Por ejemplo, hay consulados que están recibiendo personas de otros países, hay otros que no. Por ejemplo,
Santiago, Chile, en estos momentos se está demorando casi 200 días en dar cita. México se está demorando solamente 45, pero solamente son para personas que son residentes o nacionales de México. Okay. Entonces hay que ir buscando en diferentes sitios qué es lo que hay que hacer para poder hacerlo. O sea que una vez que tengan de repente la visa, si la visa se la dieron, por ejemplo, en el caso de Chile, que la tiene por un año, pero permanece aquí los 2 años, no puede, o sea, no puede salir, pero no puede volver a entrar. Tendría que primero ir a una embajada para sellar el pasaporte. Correcto, correcto, pero lo importante es que quiero que entiendan es, son dos procesos completamente diferentes, porque cada embajada nos da a nosotros un listado de hacerlo diferente. Por ejemplo, Colombia pide 100, creo que otro país pide 70 páginas solamente que se puede hacer. Hay que hacer otras aplicaciones. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos se hace la aplicación I-129, en el consulado es la DS-160. Entonces, el hecho de que te la aprueben aquí no significa que te la van a aprobar en el consulado y hay que hacer otro proceso. O sea, que son dos procesos completamente separados y eso lo tiene que entender la persona. Pero el hecho es que no puedas salir, es que si sales tienes que ir primero al consulado a hacer tu visa. Mi sugerencia para esas personas que hacen cambio de estatus sería haz primero la cita y ya cuando tengas la cita entonces sales para que no pierdas tiempo para los Estados Unidos. Si ya está el negocio operando. Ok, bueno, entonces, si hay una persona que está fuera de los Estados Unidos y quiere empezar a hacer el proceso de aplicación de esta visa, ¿cómo se inicia? Entonces, ¿sería a través de una cita con el consulado? ¿Cómo está el tema? Bueno, ya me estabas comentando que hay algunos países que tienen una cita con más tiempo, pero ¿cómo sería el procedimiento o cómo asesorarías tú? ¿Qué le dirías tú a esa persona? Vamos a hablar una cosa anteriormente, que también quiero que el público entienda. Las únicas personas que pueden entrar a Estados Unidos y cambiar de estatus son las personas que entran con visa de turista. Las personas que tengan el ESTA no pueden cambiar de estatus en los Estados Unidos y tienen que ir directamente a la embajada a aplicar. ¿Okay? Entonces, eso es importante. Ahora, cuando estamos hablando de la visa E2, lo más importante es la inversión se tiene que hacer antes de la aplicación de la visa. O sea, que la persona tiene que venir a Estados Unidos a hacer la inversión y ya cuando la inversión esté hecha, entonces que se hace la aplicación en la embajada. En la mayoría de las embajadas se envía un expediente por correo electrónico y después de que ellos reciban el correo electrónico nos indican cuándo va la cita. Puede demorar 200 días, 45 días, depende. Eso depende del país donde esté la persona. Ok, entonces lo primero que debe hacer es conseguir ese negocio. Sí. ¿Y cómo se hace esa parte? O sea, esa parte cómo, o sea, tú colocas, compras el negocio de una vez, pones a un empleado, ya empiezas a solicitar a esos empleados que están trabajando en el negocio. Lo primero es que te tienen que contactar a ti para que tú le busques el negocio. Una vez que tenga el negocio, yo solamente les recomiendo a mis clientes que escojan 3 negocios. ¿Ok? Ya cuando escojan 3 negocios, esos 3 negocios me los traen a mí. Yo los reviso los negocios y le indico cuál sería, en mi opinión, el mejor para la visa. Cuando ya escogemos el negocio, se hace una carta de intención. Después, cuando las partes estén de acuerdo con el monto, se hace un contrato y después se hace una debida diligencia. La debida diligencia son usualmente 30 días donde la persona tiene derecho a revisar toda la documentación financiera de la empresa y se investiga que el monto que están pidiendo el vendedor es el monto correcto. Si al día número 27 no da ese monto, entonces se cancela el contrato y se le devuelve el depósito que dio el comprador para que siga buscando otro negocio. Por eso digo que lo ideal es 3 negocios. Por si el primero no cae, tenemos ya 2 que hemos visto y nos gustan para no empezar de cero. Pero ya cuando se compra, entonces ya cuando la persona dice, mira, voy a comprarlo, voy para adelante, entonces ahí vamos creando el expediente para ya cuando se haga el cierre, tratar de tener el expediente listo. Hay veces que no se puede porque se demora un poco más, pero eso es lo que se trata de hacer. Ok, perfecto. ¿Hay alguna manera de que uno pueda colocar ese contrato de compra
Te voy a poner una pregunta complicada que se me acaba de ocurrir. ¿Alguna contingencia por la aprobación de esa visa o no se puede hacer ese tipo de cosas? Esa es tremenda pregunta, que lo hacían antes, pero no lo hacen. Yo lo he hecho varias veces, se cierra el fideicomiso en escrow. Lo he hecho con clientes, pero eso depende del vendedor. A veces que el vendedor no quiere esperar tanto tiempo, especialmente si no sabemos cuánto es el tiempo. Exacto. O sea, lo dudo que un vendedor quiera aguantar un negocio por tanto tiempo. Pero de que lo he hecho, sí lo he hecho. Y ha funcionado y han aprobado la visa. Ok, perfecto. Bueno, me comentaste que nada más se puede tramitar la visa. Bueno, claro, si tienes una B1, o sea, una visa de turista desde los Estados Unidos, ¿correcto? Una visa B1, B2. Se podría iniciar el proceso dentro de los Estados Unidos para el cambio de estatus, ¿correcto? Después de estar 60, 90 días, después de entrar y para 60, 90 días. Ok, y si aplicas a esas visas E2 o la EB5, ¿te eliminan la visa B1, B2 o sigue funcionando? ¿O en qué momento te dicen, bueno, vamos a cerrar esto para abrir? Ahí, recuérdate, Okay. estás mezclando dos cosas. Okay. Con la E2 sí lo puedes hacer, con la E2 sí lo puedes hacer. Uno puede tener dos visas en el pasaporte, eso no importa. O sea que no vas a perder la B1, B2. La EB5 es completamente diferente porque la EB5, uno aplica la EB5 y tiene que esperar a que sea aprobada para poder entrar a Estados Unidos. O sea que si uno quiere entrar a Estados Unidos antes, tiene que hacer otro tipo de visa, puede hacer una E2 y esperar la visa EB5 aquí. Pero cuando uno aplica la EB5, que uno hace la aplicación I-526, uno tiene que esperar primero que sea aprobada para entonces después aplicar a la residencia condicional. Ok. O sea que ok, perfecto. Diferente. Por eso es que es bueno sentarse con el cliente y definir qué van a hacer, porque otra cosa que es importante es, si uno decide hacer el cambio de estatus, sus hijos no pueden ir a la escuela hasta que te aprueben la visa. O sea que si las personas entran y ponen el niño en el colegio público, eso puede ser un problema en el futuro, que puedan perder la visa la familia completa. Es así. Sí, he Se tenido los van a aceptar en la escuela porque la escuela se lo va a hacer, pero para propósitos de inmigración están incumpliendo con la ley de inmigración. Es así. Según tu experiencia, Roberto, para las visas E2, ¿qué tipo de inversión o qué tipo de negocio sería el más adecuado? ¿Emprender un negocio nuevo desde cero? ¿Un negocio ya establecido? ¿Una franquicia? ¿Qué recomiendas tú en este caso? Yo no recomiendo ninguna. Yo lo que recomiendo es lo siguiente. Yo recomiendo que el cliente determine qué es lo que quiere hacer. ¿Okay? Mi consejo al cliente usualmente es: ven a Estados Unidos por 3 a 4 semanas, no shopping, no parking, no parques, simplemente concentrado a esto, si es posible venir sin sus hijos, y concentrar en eso para determinar, número uno, dónde van a vivir, dónde los hijos van a estudiar y determinar qué van a hacer. Por ejemplo, hace poco tuve un cliente que iba a comprar un negocio, hicimos la debida diligencia, no le fue bien en la debida diligencia y decidieron empezar de cero. ¿Okay? Entonces, puede ser un negocio de cero. He tenido clientes que lo han hecho de cero. He tenido clientes que han comprado un negocio. He tenido clientes que han hecho franquicia. Eso depende de la persona. No hay un negocio maravilla que siempre van a aprobar la visa. No hay, o sea, eso no es así. Es que es algo dinámico, ¿no? Porque lo que era un buen negocio hace unos años, ya ahora, hoy en día, no es buen negocio. Y eso es como bien dinámico, ¿no? Correcto, no, pero yo creo también que es importante que la persona que va a hacer la inversión esté cómoda con lo que va a hacer. Claro. Por ejemplo, yo tengo una clienta que quería comprar, tenía entre quería comprar una estación de gasolina. ¿Okay? Yo le recomendé, yo tengo un buen amigo que es un experto en estaciones de gasolina, se lo referí, no lo escuchó. Cuando llegó al cierre, le dijeron: no podemos cerrar porque no eres residente de los Estados Unidos, que la marca sí pedía que fuera residente. Entonces, después se quería ir de Venezuela y compró lo primero que vio. Claro. Duró 8 meses. Duró 8 meses porque compró una tienda de celulares y ella era una doctora anestesióloga
que no sabía de eso y entonces pues, eso fue lo que pasó, ¿entiendes? Claro. Entonces, es eso lo que digo, o sea, que después de esa experiencia, yo le digo al cliente que de verdad lo que tiene que pensar es, venga acá, revise lo que va a hacer. Claro, además que tiene que ser algo que pueda mantenerse en el tiempo, ¿no? Porque si es Correcto, una visa E2, tiene que ser renovada cada cierto tiempo. Entonces sí tiene que pensar que tiene que ser un negocio que tiene que funcionar, definitivamente, correcto. Ujú. que esté dedicado a eso. Ok, entonces, en cuanto a la aplicación, entonces, ¿cómo es el proceso? ¿Tú asesoras desde el momento de la preparación del plan de negocio? ¿Cómo sería? Bueno, nosotros, Quiero hacer la reunión contigo primero que nada para la asesoría y cómo sería el bueno, proceso de aplicación. nuestra oficina ayuda haciendo la debida diligencia, Ujú. haciendo el plan de negocio y haciendo la aplicación de la visa. O sea que yo trato de estar envuelto desde principio a fin para que todo salga bien y no haya ningún problema con la visa en el futuro. Entonces, tú estimas más o menos que para la preparación de ese caso o la preparación del plan de negocio, unos 3 meses antes de la aplicación formal en la embajada. Podría ser, depende porque, ¿sabes? Depende si el negocio se... Recuerda que si escogemos un negocio y el negocio no es lo que queremos, hay que hacer otro más, o sea que eso puede Claro. demorar. O sea, usualmente yo me demoro más o menos de 5 a 6 semanas en preparar el expediente, Ok. um, y, y después es el tiempo que se demore la embajada. Eso ya está fuera de mi control completamente. Claro, más que todo depende entonces ahorita del tema de las citas, ¿no? Con la embajada. Y una vez Correcto. que reciban esa aplicación, ¿cuánto tiempo tú crees que eso se tarde una vez que ellas ya tienen recibida esa aplicación? Bueno, por ejemplo, como digo, en Chile están 200 días, se están demorando. O sea, que una vez que ya tengas la cita, el mismo día te van a decir sí o no. Ah, ok, es muy rápido, o sea, te van a decir sí o no. Sí, ya el mismo día te dicen sí o no y en 5 días hábiles tienes el pasaporte sellado Oh, y te la wow, aprueban. ok, ok. Ya. Pensé que era un expediente más largo y que tenían que No, tomarse no, no, su no, no, tiempo. no, no. Por ejemplo, antes de la pandemia, la mayoría de los sitios se estaban demorando de 70 a 90 días en dar la cita, Ok, más o más que menos. todo es la cita, pero te dicen en el mismo día si está Sí, aprobado. el mismo día. Sí, porque la ventaja es que tú envías el expediente y lo revisan. Si ellos necesitan algo más, te lo van a solicitar. Ok, ya envías el paquete antes, ok. Correcto. Y los costos de la aplicación, los costos administrativos, sin que fuera de tus honorarios profesionales, ¿cuánto Ok. está la aplicación de la visa E2? La visa E2 está alrededor de 200, creo que es 205 por miembro de familia. Ok. Ujú. Si la hacen en Estados Unidos, estamos hablando que serían 2.500 para habilitarlo, porque aquí lo puedes habilitar y en 15 días te da una respuesta. 460 por la aplicación, más 370 por la familia y 410 por el permiso de trabajo. Ok. Y para la EB5, ¿cuáles son esos costos y los tiempos? Los costos de la EB5 está durando entre 24 y 36 meses más o menos. Y el costo de la I-526 son 3.675. Ok. Ah, ese es el costo de eso y después Y eso ya depende si la... incluye al grupo familiar. Eso incluye solamente el inversionista primero y después se hace la aplicación de residencia, que si la hacen en los Estados Unidos son alrededor de 1.225 por cada uno. Si lo hace fuera de los Estados Unidos, más o menos es lo mismo. Ok. Puede ser un poquito menos, pero eso. Pero la residencia condicional se aplica después de los 24 o 26 meses. Ok. Bueno, perfecto. Bueno, antes de empezar con las preguntas, me gustaría colocar aquí la información de contacto, tanto mía como de Roberto Ortiz. Aquí está la información de contacto. Aquí pueden hacer incluso con su teléfono, escanear o con la parte de la foto, pueden seleccionar un poquito, o sea, pueden apuntar donde está el QR code y pueden grabar de una vez mi número de teléfono, pueden enviarme un mensaje de texto al WhatsApp, bueno, un mensaje de WhatsApp, mejor dicho. Y bueno, ahí está mi información de contacto para que lo tengamos aquí ambos.
Y el de Roberto Ortiz, ahí está el número de teléfono, el correo electrónico y la página web. Entonces, si desean una consulta, perfectamente lo pueden contactar para que les asesore en cuanto a la aplicación de esas visas, ¿no? De inversionista. Vamos entonces un momento con las preguntas y respuestas. Déjame, no puedo ver las preguntas si no estoy en esta pantalla. No voy a poder ver las preguntas estando. Yo las tengo aquí, yo las tengo aquí. Yo las tengo. Ok, Si la primera. Ajá. No, yo las tengo aquí. Bueno. Bueno, entonces yo soy de Ecuador, es decir, que no aplica para la E2, correcto. Ecuador tiene que buscar otro tipo de visa. Usualmente la que no hemos hablado es la visa L1, que es la visa de transferencia de gerente ejecutivo. Eso es cuando uno tiene una empresa en el país de origen y abre una filial o sucursal en los Estados Unidos. Si usted demuestra que ha trabajado un año en los últimos 3 años como gerente ejecutivo de esa empresa, puede hacer el traslado. El traslado puede ser una empresa hacer lo mismo que hace en su país o puede comprar un negocio acá y hacerlo de esa manera. Sería la opción. Correcto. Soy de Argentina y tengo $20,000 para invertir. ¿Calificaría? No, bueno, sí, no es muy bajo. Es un monto muy bajo. El Salvador aplica para inversión 150,000 para EB2. Ok, EB2 no es una visa de inversionista. EB2 es lo que se llama Employment Base y eso es para hacer una certificación laboral o visa de interés nacional. El Salvador no tiene convenio con los Estados Unidos. El Salvador tendría que hacer una visa L1 o podría hacer una inversión con el 150 sería una visa L1, pero tendría que hacer una transferencia de gerente ejecutivo. Inversión como tal no, para beneficio migratorio no lo podía hacer. Ajá, y para aclarar un poquito la L1, en este caso, o sea, ¿cómo funcionaría? Tiene que tener una empresa en su país de origen y abrir una sucursal. No necesariamente tiene que estar relacionada, entonces, como bien dijiste, no tiene que estar relacionada en el mismo rubro, pero de alguna forma están afiliadas, ¿correcto? Correcto, sí, usualmente la manera que trabaja y esa es una buena pregunta, tienen que ser los mismos socios en el extranjero, tienen que ser los mismos socios aquí, o el socio mayoritario en el extranjero tiene que ser socio mayoritario aquí, o la empresa extranjera tiene que ser 100% aquí. La mayoría de las veces que lo hemos visto usualmente es los mismos socios. Ok, son los mismos socios. Y en la L1, ambos socios pueden aplicar a la L2, a la L1, perdón. Pero recuérdate que con la L1, se requieren más empleados, entre más L1 haya, más empleados tiene que tener. O sea, yo diría, mi recomendación es por cada L1 entre 4 a 6 empleados por cada L1. Por cada L1, ok. Oriana Valderrama habla de 100,000. Habíamos conversado sí, yo lo he hecho, podría ser 100,000, depende de la inversión. Ok. ¿Qué pasa con los que crean el negocio en USA? No entiendo la pregunta. No, yo lo entiendo. El crear un negocio en los Estados Unidos no le da un beneficio migratorio, especialmente dependiendo de donde uno es. Eso es caso por caso, hay que determinar si de verdad el crear un negocio en los Estados Unidos le da un beneficio migratorio. Sí, eso es emprender. Correcto, pero uno puede decir, mira, voy a gastar $200,000 y voy a crear un negocio. Eso no significa, hay que tenerlo, organizarlo, planificarlo para determinar si va a aplicar o no va a aplicar a la visa. Ok, lo que tiene que hacer es hacer el plan de negocio y tener ese dinero ya invertido, ¿correcto? Sí, ya comprometido. Depende del país que vaya a hacer y qué tipo de negocio vaya a hacer. Claro, no dijo de dónde era, correcto. O sea, correcto. Dependiendo si puedes aplicar una E2 en el caso de que sea un país contratado, el país de donde tienes el pasaporte. Por ejemplo, soy argentino, pero estoy en México, podría aplicar en el consulado mexicano como argentino. No sé si usted es residente, si reside en México, sí lo podría aplicar en México como argentino, sí. Okay. Es lo que están aceptando ahora. Ok, perfecto. Aunque Facundo creo que mencionó que tenía una visa de turista en México, o era la visa de turista, bueno, después no nos enredemos. Sí. Si tengo una deportación, ¿puedo solicitar una visa de inversión en el futuro? Es una pregunta hay que verificar bien cuándo fue la deportación, por qué fue la deportación, o sea que eso es algún caso más específico
que hay que leerlo todo. Nosotros le podemos ayudar con eso, podemos hacer un pedido de información a inmigración para obtener copia del expediente y poder revisar bien qué fue lo que pasó, para entonces determinar si podemos hacerlo o no. Ok, ¿se podría considerar un negocio construir una casa? Miguel Valles. No, y le voy a explicar por qué. Porque cuando uno construye una casa, después de que la construye, ya se acabaron los empleos. La única manera que podría funcionar con bienes raíces sería comprar 4 o 5 propiedades de renta corta, porque renta corta sí va a generar mantenimiento, limpieza, para hacer reservaciones. En referencia a construcción, tendría que, en mi opinión, sería comprar un lote, construir, pero también tener 2 casas para arreglarlas y venderlas, pero tenía que estar continuando haciendo eso y tener un plan de cuántas casas va a comprar en un futuro. Una nada más no le va a llegar a nada. Exacto, con un plan de negocio bien estipulado y que se dedique Correcto. realmente a eso. Correcto. Ok. Xavier Soria pregunta, favor, alternativa para países que no tienen tratado en USA. Bueno, está la opción de L1 y la opción del segundo pasaporte si tiene otra ciudadanía que tenga un país con tratado, ¿correcto? Correcto. Otra. Bueno, eso depende de la persona, porque puede ser una habilidad extraordinaria, puede ser una certificación laboral. Pues hay varias opciones, pero eso es caso por caso, no es... Correcto. Yeah. Como inversión, exacto, como una visa de inversión, exacto, tendría que ser o una EB5 con el dinero, o sea, no importa de qué país sea, pero con el monto de 500,000 y que genere esos 10 empleos, sería la L1 o ya, no hay más nada. En el caso de Venezuela, donde la embajada de Estados Unidos no está funcionando, ¿en qué embajada, de qué país aconseja hacer la aplicación? Colombia es el país que está aceptando y Colombia está dando tiene instrucciones que le favorecen a los venezolanos, o sea que yo diría en Bogotá. Ok, interesante. Bernardo Soria, ¿cuál es el camino a tomar para personas de países sin convenio como Bolivia? Bueno, ya conversamos sobre eso, la misma respuesta anterior. José Malavé, ¿qué personas europeas recomiendan la misma cantidad o es diferente la nacionalidad para aplicar a la E2? Como dije, si uno va a la ley, no hay un mínimo ni máximo de inversión. Por mi experiencia, yo recomiendo 150, pero he hecho menos y no importa de dónde es el país. Sí, José, en el caso de qué países, vamos a abrir un poquito esa pregunta que también me parece importante. Para personas que tienen la segunda nacionalidad, la E2, tengo entendido, porque soy familia portuguesa, sé que la E2 no aplica para Portugal, Correcto. no tienen un país con tratado. Los países europeos que tienen tratado sería España e Italia, ¿correcto? Francia también. Francia también. Francia, Alemania. Estoy aquí mirando. Okay. Alemania, déjame ver aquí. Luxemburgo, Holanda, Noruega, Polonia, la República Eslovaca, Okay. Suiza, Suecia, Turquía, Gran Bretaña, Yugoslavia, Finlandia, Estonia, Dinamarca, República Checa, Croacia, todos esos países, Bélgica, La mayoría son, entonces, Austria, dentro y del la tratado. mayoría. Yo creo que sí. Ok, ¿es posible que cancelen el programa EB5 de Regional Centers? El rumor es que sí, hay ciertas personas del Congreso que lo quieren hacer. Pero eso no significa que si cancelan el centro regional, que las personas que ya aplicaron antes de junio 30 no van a poder continuar con su proceso, porque eso sería una demanda demasiado grande. Pero sí, hay un rumor que sí pueda pasar. Desgraciadamente, es política lo que está hablando ahora.
Francisco pregunta, Bolivia no aplica a E2. ¿Qué negocio recomienda de acuerdo a su experiencia para EB5? ¿Es posible en bienes raíces? Recuerden que para propósitos de E5 se necesita crear 10 empleados tiempo completo directos. Bienes raíces no es un buen negocio para EB5. Ok. Directo, estoy hablando del directo. Porque en un centro regional eso es diferente porque crean empleos directos, indirectos o inducidos. Ok. Hacer una sucursal que hace algo distinto a la empresa de mi país de origen, Venezuela, ¿qué vida aplica? Si aplica alguna, o sea... ¿Qué visa aplica? ¿Qué visa aplica? Ok. Sí, es que a veces el autocorrecto te pone... Exacto. La L1, ¿correcto? Sí, correcto. Exacto, sería la L1 en ese caso. Para la E2 califica como inversión comprar un departamento o dos, administrar, y administrarlos contratando a una persona. No, el renta larga no le va a dar acceso. La única sería renta corta, tener 3 o 4, yo diría de 3 a 5 apartamentos, porque de esa manera crea empleo. Pero con un empleo es suficiente, Roberto. No, yo diría de 2 a 3 empleados. Exacto. Ok. Gaetano, en el caso de Venezuela, donde la embajada de Estados Unidos no funciona, ¿en qué embajada? Bueno, ya habíamos hablado de Colombia, Bogotá. Al hablar de 100.000 o 90.000, se está refiriendo a la inversión a realizar para acceder a la E2, ¿correcto? Correcto, sí. Desde Chile, Miguel Baeza, ¿es posible abrir una sociedad LLC en USA y autocontratarse para pedir una visa de trabajo? Y luego, estando allá, cambiar de estatus a visa de inversionista. Usualmente no se puede autopedir. O sea, lo que tendría que hacer es la inversionista. O sea, lo ideal es que si quiere hacer la visa de inversionista, hágala desde un principio. Correcto. Ok, Xavier, ¿se toma como inversión la compra de una casa financiada sobre los 100.000 y negocios 50.000? No, la casa no va a contar para la inversión. Tiene que ser negocio. Y no puede ser financiado, tiene que ser con capital propio. Correcto, y tiene que demostrar que la inversión va a crear empleo. Correcto. Ok. Ok, ¿deben ser europeas por nacimiento o es suficiente que solo tenga el pasaporte europeo para aplicar a la visa E2? No, con el pasaporte es más que suficiente. ¿El haber aplicado a la visa Lottery puede afectar una aplicación a visa de inversionista? No, uno puede hacer ambas cosas sin ningún problema. Ok. Para Bolivia, ¿cómo puedo aplicar a una visa L1? ¿Qué requisitos se tiene para esta visa? Bueno, usted tiene que tener una empresa en Bolivia que tenga más de un año operando y que usted esté en nómina un año en los últimos 3 años y usted va a abrir una filial o sucursal de esa empresa en los Estados Unidos. Esa empresa en Bolivia no puede cerrar, tiene que seguir operando, teniendo empleo, pagando impuestos y todo. Y esa es la manera que lo puede hacer. Ok. Hola, soy de Argentina. ¿Me podría repetir los costos para aplicar a la visa E2? Los costos son otras cosas. Lo ideal es que si quiere nos puede contactar directamente y yo le doy los costos de nosotros como abogados y los otros costos que pueden pasar. Correcto. ¿Cómo puedo optar a una visa con JM? No entiendo la pregunta. No sé, no lo entendí. Hay muchas visas, hay tantas visas como letras en el abecedario, ¿no? Sí. Pero no sabemos cuál es la JM. Hay visa J, eso sí lo hay. Ok, bueno, después más abajo, Ibrahim, si puedes volver a hacer la pregunta, te lo agradecemos. Xavier, cuando aplico la L1, tengo un negocio en mi país que depende de servicios de transporte en USA y quiero abrir el propio allá. Se puede hacer. Ok. Lo puede hacer después que el del país de origen continúe, lo puede hacer. Ok. Ibrahim continuó la pregunta. ¿Cómo puedo optar una visa con una inversión de 500.000? Esa era la pregunta de Ibrahim.
Ah, bueno, o sea, hay que sentarse y definir si quiere hacer la visa directa, ah, invirtiendo en un programa de directo o haciéndolo usted mismo comprando un negocio que va a crear 10 empleados a tiempo completo en 2 años. Ok, José, como portugueses no podría optar a la visa E2. No, Exacto, no es un país contratado. Por lo que dices, una buena inversión para E2 sería un hotel. podría ser un hotel, sí. Podría ser un hotel definitivo, porque eso Ok, crea mucho empleo. correcto. ¿Qué pasaría con los inversionistas que ya invirtieron y que están esperando la autorización I-526 por EB5 si cancelan el programa? Lo que los rumores son que si eso llega a pasar, que cancelan el programa, esas personas que aplicaron antes de junio 30 las van a procesar y van a poder optar por ese beneficio. Desde Honduras, ¿se puede optar a visa E2 creando un negocio nuevo, por decir, de exportación? Y si es posible, la renta de oficina, inventario, empleados, pago de impuestos por ventas cumpliría con el tema de inversión. La renta de la oficina, el inventario, sería lo que contaría para la inversión. En ese caso, yo a veces lo que recomiendo es que la persona compre la oficina, porque la inversión de la comprar la oficina, aunque no es un bien raíz regular, es un bien raíz comercial que va a estar en ese bien raíz comercial, va a estar creando empleo ahí mismo. Por ejemplo, yo una vez hice una persona de Colombia que quería hacer um, mudanzas, entonces lo que hicimos es compramos una oficina, un galpón o una bodega y compramos un camión y eso funcionó y ya cuando hizo la renovación ya tenía 4 camiones más la bodega y eso es lo que funcionaría. Para la EB5, ¿cuántos años se debe mantener operando el negocio? El negocio tiene que estar, uno tiene que tenerlo por el tiempo hasta que le den la residencia permanente. Lo más seguro serían como 6 o 7 años. Exacto, dependería más que todo de la obtención de la residencia, si no está dependiendo la visa del Correcto. Y negocio. crear, tiene que demostrar que creó 10 empleados tiempo completo directos en 2 años. Ok, pero ¿tiene que tener los 10 empleados desde el principio o No, creó a lo no, largo de ese tiempo? Ah, correcto. Tiene que demostrar que los va a crear. ok. ¿La inversión tiene que ser a título personal o puede ser a través de una LLC de 2 socios? Siempre la inversión va a ser a título de una empresa, nunca a título personal, Ok, por cuestión de responsabilidad. correcto. Bueno, creo que esta fue la última pregunta. Eh, bueno, antes de terminar, me gustaría hacer algunas observaciones finales. Ok, las observaciones finales, bueno, principalmente la número 1 es asesorarse con un realtor o un agente de bienes raíces con experiencia de inversionistas extranjeros que le puedan orientar un poco en esa propiedad, en buscar esa propiedad o inversión que cumpla con ese criterio que ustedes tienen. En el caso de esa propiedad que requiera o ustedes necesiten que tenga ese beneficio migratorio, asesorarse. Yo lo voy a estar dirigiendo al abogado de migración que lo asesore en el proceso de aplicación de visa, en este caso a Roberto Ortiz, que bueno, que es una persona que tiene la experiencia en este tipo de visas. Recordar que bueno, que una compra de una propiedad vacacional o de renta por sí sola no da un beneficio migratorio, que la inversión en bienes raíces con fines migratorios debe cumplir con determinados criterios como el monto, que ya conversamos que tiene que ser bueno, si es que continúa el programa, debe ser un monto mínimo de 500,000 y debe generar empleo. Bueno, me quedaron 5 preguntas y respuestas aquí que quedaron pendientes. Voy a leerlas. Soy de Nicaragua, fue un placer conocerte. Soy de Venezuela, tengo 500,000, ¿puedo optar a qué visa? Pregunta Ibrahim. Ponme la pregunta otra vez aquí. Sí, yo creo que esta ya la habíamos respondido. Si tengo 500,000, ¿puedo optar a qué visa? Soy de Venezuela. Puede ser la EB5. Para la E2, califica como negocio comprar una o dos propiedades. Ya estas están repetidas, las hicieron después en el chat, ¿correcto? Para la E2 sería primero comprar. Para la E2 sería crear una LLC primero que compruebe inmueble de renta. Martín Bucetti,
¿Cómo estás, Martín? La inversión tiene que ser a título personal o puede ser a través de una... no todas están respondidas, no. Es que las hicieron por el otro lado. Las hicieron por Ok, entendido. por otro lado. Está bien. Bueno, déjame compartir aquí. Bueno, de verdad, bueno, muchísimas gracias, Roberto, nuevamente por acompañarme esta noche. Para mí ha sido un honor y un privilegio tenerte aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme. Espero Gracias por la invitación. que haya sido de verdad informativo para todos los presentes, que haya aclarado todas las dudas que tengan sobre las visas de inversión. Y bueno, por supuesto, saber que de acuerdo a cada uno de sus casos, cada caso específico tiene una vía diferente, ¿no? Entonces, diseñar esa estrategia particular es directamente con Roberto. Aquí lo que quisimos dar es una pincelada general de cuáles son las opciones que tienen. Y bueno, saber bueno, que pueden contar contigo para un futuro en esta área, ¿no? Les invito entonces al próximo webinar que voy a tener el día 15 de diciembre a las 7 de la noche, donde vamos a estar conversando sobre seguros para la propiedad. Cómo proteger mi inversión de daños, bien sea por daños dentro de la propiedad o bueno, también puede ser demandas. Entonces un poquito vamos a estar hablando de los tipos de seguro que puedan estar aplicando a esa protección de ese bien inmueble. Me despido con mucho cariño, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos por asistir. Yo voy a estar enviando el enlace de la grabación, en los próximos días voy a estar enviando la grabación de este webinar para que todos lo tengan completo y lo puedan volver a revisar. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, gracias.